para que pudieran vivir allí. Segundo dato, se encontró una tumba donde se encontraba una estatua. En esta estatua tenía una particularidad, que esta estatua tenía como un tono de piel clara, pelo rojizo, y la forma de la vestidura de esta estatua era como de una túnica de colores. Los investigadores, y uno de ellos se encontró en Avaris, que sabemos que es Gosén. El investigador Manfred Vicat dirigió la excavación en ese lugar, y la relación que hizo con esto es que posiblemente a José, a la hora de enterrarlo, lo enterraron haciéndole una estatua con una vestimenta de forma, le hicieron una estatua con una vestimenta de forma de colores. Y esto tiene mucha relación con lo que dice el relato bíblico, porque José recibió de su padre Jacob, ¿el qué? Una vestimenta de colores. Tercer dato arqueológico. Se encontraron hallazgos en Egipto de las instrucciones de un tal Mericare, que menciona que hubo en Egipto un gran periodo de hambruna y que fue necesario almacenarlo. Esto tiene una relación en la Biblia, porque ¿qué fue lo que hubo en Egipto? Una gran hambruna, y José se encargó de almacenar los granos para que el pueblo de Egipto no pereciera por la hambruna que hubo en la tierra. Cuarto y último dato arqueológico es que podemos encontrar en los registros escritos, porque no existía hoja de papel, lo que existía era papiro, escritos nombres muy comunes en los papiros de personas que dirigían el gobierno de Egipto. En el caso de Ramsés II menciona el nombre de Joseph El, que significa José en el nombre hebreo. Con estos datos arqueológicos podemos comprobar que la historia bíblica acerca de José es que verídica, es real. Ahora notaremos algo. Vamos a dividir la historia de la vida de José en tres partes. La primera parte la relato como el niño. José como el niño. En Génesis 37 dice lo siguiente acerca de José. José, a una edad muy temprana, perdió a su madre. Al perder a su madre, José era un niño muy querido también por su padre. Gracias a Dios tuvo a su padre. Pero Jacob no tenía un solo hijo, sino que él tenía ¿qué? 12 hijos. Y de estos 12 hijos, Jacob le daba prioridad ¿a quién? A José, porque era el niño mimado de la casa, el más querido. Pero Jacob no lo escondía y públicamente lo demostraba, que de todos sus hermanos, de todos sus hijos, el que más quería era a José. ¿Por qué este amor? Bueno, la razón es porque lo tuvo en su vejez, cuando él era viejo. No sé si ustedes han notado esto, pero la persona que tiene cierta edad y dan hijos ya cuando están en una edad bien avanzada, lo miman demasiado, porque ya no es igual. Ya cuando uno está joven, el muchachito está molestando, ¿qué uno le hace? ¡Puc! Le da un cocotazo, vete de ahí. Pero ¿qué pasa cuando uno está viejo? ¿Qué? Por eso que los abuelos a veces añoñan mucho a los nietos. Entonces, porque ya en la etapa de la vejez ocurre lo siguiente, que ya no somos tan como agresivos y nuestro carácter es diferente, ya le bajamos algo cuando tenemos cierta edad. Y eso ocurre. Jacob lo había tenido en la edad de la vejez. Aparte de esto, la madre de José, Jacob, de sus 4 esposas, la que él más amaba era a ella. Triste el caso, se murió, pero es una realidad. Por eso ese amor se transmitaba tanto. Entonces, dice aquí que era tanto así. Génesis 37:3 dice, 37:2, dice que José, teniendo 17 años de edad, apacentaba ovejas con sus hermanos e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Tanto era así que el niño se convirtió ¿qué? En alguien que decía todo lo que hacían sus hermanos. Un chivato, decimos los dominicanos. Un informante. Oh, mis hermanos hicieron tal cosa mala. Espérate, se lo voy a decir a papi, para que papi los regañe a ellos. Acuérdense que en la antigüedad la autoridad del padre era mucho más que hoy en día. Hoy en día no sé qué está pasando, pero en la antigüedad el padre tenía una autoridad
muy importante realmente. Entonces, esto era lo que hacía José. Aparte de esto, José recibió de parte de su padre una túnica de colores. ¿Ustedes qué significará esta túnica de colores? Bueno, una túnica de colores en la antigüedad no es igual que hoy en día. Hoy en día podemos elegir diferentes tipos de colores de tela y no hay problema. Pero en la antigüedad tener una túnica de colores era complicado porque teñir el color morado, por ejemplo, era difícil de conseguir, o colores rojos y otros tipos de colores, porque había que hacer un proceso muy largo para poder tener esto y costaba dinero realmente. Al ellos ver esta túnica de colores, sintieron envidia porque era una prenda difícil de conseguir. Aparte de esto, sus hermanos, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaron y no podía hablarle de manera pacífica. Toda esta situación que Jacob también es culpable y provocó esto, sus hermanos le cogieron ¿qué? Odio. Y es triste el caso que su padre, que usted en su familia o en su casa, alguien le tenga más, su padre tenga más preferencia con usted y que su hermano, sin usted hacerle nada, ya le coja odio por eso. Es difícil esta situación, y más que eran muchos entre ellos. Y notamos que esto causó que sus hermanos, un día que él venía, que iba a buscar a sus hermanos, por X o Y razón de tantas veces que esto pasaba, agarró a José, agarraron y lo iban a asesinar, lo iban a matar. Y Rubén, el hermano mayor, dijo que no se podía hacer esto ni derramar sangre de su hermano José. Y venían pasando unos mercaderes, ¿y qué hicieron con José? Lo vendieron como esclavo para ser llevado a otras tierras lejanas. Antes, no es igual que ahora uno agarra ¿qué? Un vehículo y le da 100 millas para allá y llega a donde quiera. No importa si es 7 o 8 horas, pero llega a cualquier destino a una distancia muy larga en pocas horas. Antes había que caminar días, horas y semanas, incluso meses si era muy lejos. Entonces, fue vendido a una tierra muy lejana. Primer punto de la vida de José. El niño ¿qué? Mimado, José. Ahora entramos a la segunda etapa de la vida de José, que es el esclavo y prisionero. Fue vendido en Egipto, tierra que estaba lejos donde ellos vivían. Y en esta tierra, José fue comprado por un hombre llamado Potifar. Entendiendo esto, Dios, en medio de esa circunstancia y en medio de ese problema, ¿estaba con quién? Con José. Y José, siendo fiel a sus principios, siendo prosperado, como dice nuestra lectura bíblica, incluso hasta Potifar estaba convencido de que Dios estaba con José. Ocurrió lo siguiente: la esposa de Potifar vino a ¿qué? A tentar a José a ser infiel. José se mantuvo fiel en ese sentido. Pero el diablo no se queda durmiendo ni se queda quieto. ¿Qué hizo ella? Bueno, ella buscó la manera de hacerlo caer lo más que sea posible, pero como él se resistió, como él salió huyendo, después ella le levantó una calumnia y fue sometido a la cárcel. Hay que tener mucho cuidado, a veces una calumnia es peligrosa. Yo vi en la noticia hace como más de un mes de una mujer que dijo, aquí en Estados Unidos, que dijo que 3 hombres la habían arrastrado a un baño y que la habían violado. Ella alegó eso. Pero ella después dijo, no, eso fue algo que yo me inventé. Pero ya esos hombres tenían casi 15 años metidos en la cárcel, pagándolo ahí. Y el problema de todo esto es que la jueza era de los que se rapan la cabeza y porque que tiene un color de piel, un asunto raro de lo que está ocurriendo hoy en día, agarró y lo metió preso sin evidencia alguna. Entonces notamos que estas injusticias no solamente pasa con José, sino que hoy en día en la actualidad pasa. Incluso si alguien quisiera hacerme daño a mí o cualquier hombre aquí, nada más tiene que decir que fue abusada, que le hicieron esto, le hicieron lo otro, y sin mucha prueba caemos presos y punto. Entonces, concerniente a esto, José llegó a la cárcel. Aunque llegó a la cárcel,
allá con delincuentes y en diferentes circunstancias, fue visto su don de parte de los jefes de la cárcel, a tal punto que terminó siendo como el administrador de aquel lugar de manera improvisada. Entonces, fue aprendiendo y fue creciendo a través del tiempo. Vemos cómo va pasando una cosa a otra. Era esclavo, de esclavo pasó a prisionero. Ahora entramos a la tercera parte de la vida de José. Que es importante esta parte. Se encuentra en Génesis 41 hasta el 43, que se convierte en el gobernador de Egipto, donde Dios cambió todo el esquema de su vida a un bien mucho mayor. Y podemos notar que José interpretó sueños de dos personas que estaban en la cárcel. Uno era el panadero, el otro era copero. Y sin embargo, el copero, cuando fue beneficiado con la interpretación de José, que decía que iba a ser liberado de la cárcel, ¿qué hizo el copero? Se olvidó de Daniel, que él servía el vino al rey. Pero un día el rey se soñó con algo y nadie en el reino podía interpretarlo. Después de que José tenía años en la cárcel, muchos años, el único que le dijo al rey, Faraón, le dijo: mira, conozco a alguien que puede interpretar tu sueño. Interpretó mi sueño y se cumplió lo que él dijo. Es alguien que está preso en la cárcel. Llamaron a José. José dio la interpretación correcta del sueño, diciendo que iba a haber 7 años de abundancia en Egipto y después 7 años de hambruna. Fue bendecido con el favor del rey, a tal punto que lo puso como el gobernante más importante de todo Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de José. Después de esto, pasado el tiempo, cuando llegó la hambruna, José vio a sus hermanos que intentaron asesinarlo. Quizá en el momento no lo conocieron a él porque muchos años había pasado. Y José tenía una vestimenta de egipcio, que se ponía la sombra aquí en los ojos, se rapaban la cabeza, se ponían una mitra, un asunto raro. Y estaba muy diferente para reconocerlo. Y José cerró la puerta en la habitación donde ellos estaban. Confesó que era su hermano, que estaba vivo. Y lloraron amargamente, se abrazaron y se pidieron perdón. Y Dios lo bendijo, le dio comida y le dieron un lugar donde pudieran vivir y pudieran fructificarse como el pueblo de Dios y no pasar una hambruna ni morir. Podemos aprender muchas cosas de esta historia. Esta historia tiene romance, tiene traición, tiene de todo. Incluso hay una serie muy buena que yo se la sugiero, que tiene 40 capítulos, que es José de Egipto. Yo se lo sugiero porque es muy buena y si a usted le gusta la serie, puede verlo. No, a mí no me gusta tanto, pero por lo menos esa serie hice la excepción y la vi. Entonces, notando todo esto, podemos aprender lo siguiente. Primera cita que le voy a dar, la hermana White dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 192. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Hermanos, primera cosa que hay que aprender de la vida de José es que las circunstancias, los problemas, eso malo que a usted le pasa, puede convertirlo en algo positivo para su propia vida. Puede convertirlo en un luchador. Lo que no te mata, te hace ¿qué? Más fuerte. No sé, hermanos, si usted en su vida ha sido abandonado por su padre o a una edad temprana su madre murió. Independientemente de eso, todos, sin excepción de nadie aquí, estamos expuestos a que eso y más de ahí nos ocurra. Por lo tanto, tú decides qué va a suceder con los problemas en tu vida. Tú decides cuál va a ser tu reacción. Tú decides qué camino elegir. Hay personas que le llegan problemas, dificultades, divorcio, muerte de un familiar, pierden el trabajo de años, todo le llega. Y sin embargo con eso, ellos deciden serle fiel a Dios, pero hay otros que se hacen ateos. Hay otros que se hacen rebeldes y dicen Dios no existe, porque si Dios existiera, no hubiera calamidades ni problemas en el mundo.
Por lo tanto, la primera lección que podemos aprender de aquí, que ante tus calamidades y las de otros, debes aprender que Dios tiene un plan por detrás que tú no lo conoces. Que en el cielo vamos a comprender por qué eso ocurrió. Porque si eso no le pasa a José, quizás se pierde. Quizás iba a ser arrogante y egoísta, donde todo el tiempo, cualquier cosa, iba siempre a depender de su padre y siempre ser odiado por sus hermanos. Sin embargo, aquí todo cambia, porque en Egipto tuvo que hacerse fuerte sí o sí. En Egipto era el único que adoraba a Dios. En Egipto tuvo que aprender a no comer cosas impuras, porque al ser judío, obviamente, él no comía eso. Y eso estaba establecido desde antes que Dios se lo mandara a Moisés. En el arca de Noé notamos que ya eso estaba establecido. Entonces, podemos notar esto de la vida acerca de José. Otra cosa que podemos aprender de José es una palabra importante que debe persistir en nosotros cada día, que se llama perseverancia. La palabra perseverancia, el prefijo per significa seguir, constancia, perseverar, percatar, permitir, persuadir. Per significa seguir de manera constante y algo que caracterizó fielmente a José, que siguió perseverante con la crianza que había recibido en su hogar apenas con 17 años. Cuando él vino a ver a sus hermanos, a su padre nuevamente, ya era un hombre caminando a los 40 casi. Ya había pasado muchos años y él seguía de manera fiel a todo esto. Otro asunto es la fidelidad junto con la perseverancia. Algo que aclarar con la perseverancia, dice que el reino de los cielos son valientes, y solo los valientes, el que persevera hasta el fin. Exacto, la perseverancia tiene una relación muy estrecha con la salvación, porque los que van a llegar hasta el final de la historia no son los que perseveran en el camino. Les digo algo, mis hermanos, no es empezar a ser cristiano, porque muchos empiezan, muchos son bautizados, y el que menos usted cree allá afuera ha sido adventista del séptimo día o cristiano o de cualquier credo. No, el asunto no es empezar, sino seguir hasta el final, porque esa es la meta, ese es el propósito. Algo que usted empieza, no lo puede dejar a mitad, sino que debe seguir hasta el final. Y así en todos los aspectos de la vida. Un matrimonio, empiezas, pero tienes que terminarlo ¿a qué? Hasta que la muerte los separe, un juramento que hacen. Hasta que la muerte... Dice un comunicador en mi país que no se debe decir hasta que la muerte nos separe, debe decirse hasta que se acabó el amor. Digo, no es así. El juramento bíblico es hasta que la muerte los separe. La perseverancia en los estudios, usted comienza una carrera universitaria, ¿debe qué? Terminarlo. Comenzó un curso y usted ve que eso le convenía y debe terminarlo. Y así, hermanos, así es la vida. Todo lo que empieza debe terminar. No seas de aquellos que comienzan algo y lo deja por mitad. Y si lo va a hacer, hazlo de manera bien, no como los mediocres que lo hacen mal y malintencionado. Entonces, también aprendemos de José una fuente, una cabeza muy sabia para administrar nuestros recursos. Un buen administrador, alguien sabio, no va a desperdiciar el dinero en cosas que no es de gran importancia. Y no voy a hacer mención de eso porque usted mismo sabe cuáles son aquellas cosas que no son de gran importancia. Y si se lleva de los anuncios, todo el dinero se va a ir en ¿qué? En comprando disparate. Usted no tiene que ser vicioso, no tiene que gastar el dinero en droga ni nada de eso. Todo el dinero se le va a ir hasta comprando ¿qué? Colección de carritos, por ejemplo, o una colección de Barbie, que he escuchado mujeres que les gusta tanto eso, que el dinero se va por ahí. Cualquier cosa es una fuga para que sea un mal administrador. Y un buen administrador para el reino de los cielos administra bien, le es fiel a Dios y Dios lo bendice por administrar de manera correcta. También una cosa muy importante es el perdonar. Hubo perdón. Cristo dijo en una de sus oraciones, dijo lo siguiente: perdona nuestro pecado, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no perdona, está feo para ir al reino de los cielos, porque Dios no va a darle el perdón a quien
que no esté dispuesto a perdonar. Y si ve a esa persona en el cielo, ¿qué va a pasar? Le va a salir corriendo. Entonces hay que perdonar, hay que saberse reconciliar y todo lo relacionado con eso. Porque José, aprendemos eso del siervo José. Dice aquí, Dios tiene un propósito con todo. Dios sabe por qué usted está aquí en este país. Dios sabe por qué usted consiguió ese trabajo. Dios sabe por qué usted vino a esta iglesia. Dios sabe por qué permitió que nos conociéramos hoy. Dios sabe por qué motivo o lo que le pasó durante esta semana. Hay un propósito más allá de lo que nosotros no sabemos y Dios todo lo sabe y todo lo domina. Otra cosa que aprende de José, trabajo duro y excelencia. Cada etapa de su vida, como esclavo, como prisionero y gobernador, José trabajó con dedicación y siempre destacó. Hacer nuestro trabajo con excelencia nos abrirá puertas y nos permitirá ser bendición para nosotros y otros. Paciencia y confianza. José esperó muchos años antes de ver cumplida la promesa de Dios en su vida. A veces las bendiciones tardan para llegar, pero si confiamos en Dios y somos pacientes, veremos su fidelidad. Amén. Bueno, hermano, diciendo todo esto, le invito a los jóvenes en esta hora, quienes quieren ponerse de pie y decir, quiero ser como José. Porque José es un ejemplo a nosotros seguir de perseverancia, de niño mimado a gobernador de una de las naciones más poderosas del mundo antiguo. Dios lo permitió así. Si te invito, te pongas en pie, se acepta un llamado a ser como José en este día especial. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todo el que se sienta como joven también, Dios le bendiga. Todo. Si tiene fuerza de pararse, párese, hermano, porque todos debemos recibir este llamado. Incluso, algo le voy a dar un dato muy, muy importante. En la vida de nosotros, las personas, decimos que los jóvenes cometemos locura, pero existe una crisis que se llama crisis de la mediana edad, que está entre los 40 y 50 años. Si usted pasa de ahí, ya usted es de la tercera edad. Entonces, dentro de esa crisis es que a veces cometemos más locura, cosas que no hacíamos cuando joven, pero ahora comienza a hacer cosas raras cuando ya después de viejo, exacto. Entonces también entramos en esa circunstancia y nadie puede decir, yo de esto me libro. No, solamente orándole a Dios y confiando en su gracia podemos ser liberados de esto y mucho más. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar a Dios la oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora pedimos tu dirección en nuestras vidas. Pedimos que cada persona aquí presente sea fiel como José. Que tome su ejemplo y que podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas. Señor, todo sabemos que conforme a tu voluntad. Estamos luchando por dentro ante nuestras malas inclinaciones, pero pedimos que por tu gracia y por tu Espíritu Santo nos ayude a vencerlas. Esta iglesia adventista del séptimo día, en estos alrededores de Morningside, bendícela y que cada joven y cada persona aquí presente siga tu ejemplo. En esta tarde, la programación que sigue, podamos estar aquí compartiendo como hermanos y llegar puntuales a lo que toca. Y que sobre todo, Señor, que aprendamos que este mensaje sea una bendición no solamente para los que estamos aquí, sino que se lo llevemos a otros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Michael. Gracias, Michael, por este tema, tremendo tema. Hemos aprendido, todavía seguimos aprendiendo de José. Y les invito, esta tarde sigue la programación, el complemento
del sábado joven. Señores, si quieren seguir gozando, no se vayan. Continuemos aquí. Vamos a orar ahora para los alimentos. Ahí mismo inclinemos nuestro rostro. Amado Padre que estás en el cielo, Padre Santo, ahora que vamos a almorzar, que tu Santo Espíritu bendiga nuestros alimentos, Padre. Bendice estos alimentos, da pan al que no tiene y que sea de bendición para todos los que están aquí. Padre de amor, bendice las manos que proveyeron estos alimentos y los que lo hicieron. Y danos un tremendo manjar conforme a ti, Padre. Amén. Gracias, Padre de amor, y que estos alimentos sean una bendición para nosotros. Por el santo nombre de Jesús. Amén. Ahora sí.